Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿cómo saber cuándo callar? Amigos, no es fácil callar, sobre todo cuando uno piensa tener la razón, tener la justicia de su lado, y también cuando uno siente la imperiosa necesidad de tener que presentar los argumentos, la respuesta necesaria, adecuada ante una situación determinada. Pero lo cierto es que hay que saber cuándo callar y cuándo argumentar. Y amigos, con esto tiene que ver nuestro tema. ¿Cómo saber cuándo callar? El libro de Eclesiastés nos habla que todo tiene su tiempo y todo lo que se quisiera hacer tiene su momento. Dice en el capítulo 3 y versículo 7 que hay tiempo de romper y tiempo de coser, lo cual son extremos. Y a eso añade que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Pareciera que debiéramos esgrimir nuestros argumentos todo el tiempo, pareciera que el que calla otorga, como suele decir la gente. Pero no. Hay veces que callar es oportuno, solo que habrá que discernir cuál es el momento, cuál es la circunstancia. Pero ciertamente callar significa un poder espiritual extraordinario. Porque para callar, amigos, uno tiene que vencerse a sí mismo. Tiene que vencer su sentido de justicia. Tiene que vencer su urgencia por demostrar la realidad de la verdad en las cosas. Pero cuando hay que callar, eso reclama una dosis no pequeña de humildad. De allí que no es fácil, pero sí es necesario. Y sí tiene que ver con sabiduría, saber cuándo callar. Pues bien, con esta escritura, con estas reflexiones alrededor de ella, la pregunta a continuación se hace imperiosa. ¿Cómo saber cuándo debes callar? Estoy completamente seguro, amigo, amiga, que tú, en el haber de tu recuento histórico, encontrarás que si hubieses callado te hubiese ido mejor, y qué pesar te da haber argumentado, haber hablado, cuando más bien debiste haber guardado silencio, ¿no es cierto? Eso prueba que hay que saber indagar en términos de discernimiento espiritual, cuando uno debe abstenerse de explotar con sus argumentos. Así es que la pregunta es, ¿cómo saber cuándo debes callar? Atención, amigos, a la primera respuesta. ¿Cómo saber cuándo debes callar? Número uno, observa, pregúntate a este respecto. ¿Hay que callar? Si hablar agravará el mal. ¿No es cierto que hablando se resuelven las cosas? Sí, pero no. Sí, porque si las personas se comunican de una manera oportuna, de una manera sensata, pueden resolver los problemas más grandes, los problemas más intrincados. Pero también es cierto que tratando uno de resolver a base de expresar argumentos, puede agravar una situación, claro que sí. ¿Cuántos de nosotros hicimos más grande el problema tratando de resolverlo vía argumentos, vía razones? Por supuesto, todos entramos en esto. Así es que debes preguntarte, si callar ayuda o si hablar va a agravar la situación, pues allí tienes tú la respuesta. Entonces, callar es lo que te conviene. Por supuesto, hay que reiterar lo que ya se ha dicho,
que callar involucra un cierto grado de humildad, la sensación de dejar que el otro se vaya creyendo que tiene la razón. Eso nos golpea. Eso hace que nuestro sentido de justicia se ponga en huelga. Pero si hablar va a agravar el mal, entonces es mejor callar. Y eso no significa, amigos, como suele decirse en las ceremonias nupciales, que hable o que calle para siempre. No, habrá oportunidad. Habrá oportunidad bajo circunstancias más favorables para que tú puedas en un ambiente de calma, en un ambiente de paz y sobre todo en una situación, digamos que constructiva, puedas expresar tu opinión y entonces esa opinión sí pueda realmente contribuir. Así es que, ¿cómo saber cuándo debes callar? Bueno, hay que callar si hablar va a agravar la situación y va a agravar el mal. Número 2, ¿cómo saber cuándo debes callar? Pues habrá que callar si hablar se tomará como una provocación. Hay provocaciones que lo son en verdad y otras que no lo son. Hay provocaciones que es falta de sensatez decir y argumentar lo que a otro le va a significar simplemente una gran ofensa. Pero también está el otro lado, y es que hay quienes se ofenderán aunque le des un buenos días en el mejor tono. Entonces es allí donde te toca discernir. ¿Se tomará como una provocación con razón o sin razón? ¿O cómo se tomará? Si al final una opinión, una expresión tuya termina siendo una provocación, ¿qué va a suceder? Va a haber explosividad verbal y va a haber conflicto, va a haber crisis. Porque la otra persona, aunque la razón no la asista, va a tomarlo como una afrenta, como una provocación. Entonces, ¿estamos nosotros para aumentar un altercado? ¿Para agravar una discusión? Definitivamente no. Ya el que quiere agravar, amigos, una discusión, ese lo que quiere es prácticamente hacer terrorismo a una relación. Decir, asaltarla, golpearla, tirarle bombas. Pero si en realidad alguien está deseoso de construir, de restaurar, de reconciliar, entonces tiene que preguntarse si lo que va a decir, aunque sea correcto, aunque sea con toda la razón del mundo, si lo que va a decir se va a tomar como una provocación. Y si se tomará como provocación, entonces mejor callar. Número 3, sigo sumando respuestas. ¿Cómo saber cuándo debes callar? Bueno, habrá que callar si en este caso los oídos no están dispuestos a escuchar. Es que la comunicación tiene esta problemática, amigos. No es solo lo que tú puedas decir y decirlo bien, en buen espíritu, con las mejores palabras, con amabilidad, con dulzura, con reconciliación en tu tono. No, está la otra persona, que lo puede tomar todo a mal, que lo puede tomar por un sentido absolutamente contrario. Entonces es ahí donde tú debes preguntarte, ¿están dispuestos los oídos de la otra persona a escuchar lo que yo tengo que decir? Porque si esa persona no está lista para escucharlo, ¿para qué vas no solo a perder el tiempo y a malgastar el esfuerzo? No, es que vas a agravar la situación. ¿Cómo saber que los otros oídos están dispuestos? Bueno, hay una atmósfera de paz, de tranquilidad, de deseo de hacer las cosas en mejor manera. La otra persona no está obsesionada con tener la razón. La otra persona no te está amenazando, no te está reclamando, no te está vociferando en tu cara. Esa persona, al igual que tú, quiere resolver, quiere sanar, quiere restaurar.
Pero, insisto, si esa persona no está lista a escuchar, aunque lo que tú tengas que decir sea lo más sanador, lo más restaurador, lo más reconciliador, no te servirá porque simple y sencillamente la otra persona no está dispuesta a escuchar. Y número 4, amigos, con lo que cierro, ¿cómo saber cuándo debes callar? Bueno, pues habrá que callar si Dios te pide la humillación o el silencio. A veces uno se sorprende. ¿Se sorprende de qué y por qué? A veces uno se sorprende, amigos, de encontrar que Dios no está tratando con la otra persona, está tratando con uno mismo. Y eso es molesto. Y eso hablando de provocación, te provoca porque tú crees tener la razón. Y aparte de que tienes la razón, encuentras que Dios no está tratando con quien no la tiene, sino que contigo. Entonces eso te resulta difícil de aceptar. Pero amigos, lo que yo he encontrado en mis procesos de vida es que a Dios hay que hacerle caso sin mediar argumento, sin mediar explicación. Si tú eres de esas personas que acostumbra a pedirle a Dios razones, pedirle a Dios explicaciones, déjame decirte, tu camino está completamente equivocado. A Dios no se le piden explicaciones. Hay veces que Dios, oigan bien, hay veces que Dios le quita la razón a quien la tiene y se la concede transitoriamente a quien no la tiene. ¿Por qué? Porque está tratando con el primero. Así es que nadie puede asignarle a Dios el orden para tratar con las personas. Tú no puedes decirle, Dios, mira, trata primero con él o con ella y una vez que tú hayas tratado con ella, yo estaré dispuesto a que trates conmigo. No, a veces Dios te pone de primero. Contra todo argumento tuyo, contra toda idea de tener la razón, Dios te va a humillar poniéndote a vista del otro que no tiene la razón y Dios tratando contigo. ¿Qué está haciendo Dios? Está tratando con tu ego. Está tratando con tu corazón. Así es que, ¿cómo saber cuándo debes callar? Bueno, debes callar si Dios te está pidiendo humillación o si Dios te está pidiendo silencio, no porque no tengas que decir, no porque tus argumentos sean erróneos, sino porque Dios está tratando contigo. Y cuando Dios está tratando con uno, amigos, lo que queda es hacerle caso al viejo profeta que dijo que se siente solo y que calle, porque Dios se lo ha impuesto. Entonces, volviendo a mis palabras del inicio, leía para ustedes del libro de Eclesiastés, capítulo 3 y verso 7. Dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser. Pero también dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eso es algo que hay que descubrir. Eso es algo que hay que saber interpretar. Eso es algo que hay que saber discernir. ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo debo hablar? Me parece que este es un dilema interminable para nosotros los humanos que vamos de conflicto en conflicto, de situación complicada en situación. Pues basado en este texto, la pregunta ha sido absolutamente válida. ¿Y cómo saber cuándo debes callar? Y te he ofrecido 4 claves que te ayudarán ciertamente a decidirlo, a responderlo de una manera válida. Lo primero, debes callar si te das cuenta efectivamente que hablar va a agravar el mal. Si el hablar va a hacer que el lío se haga mayor, mejor callar. Será tiempo de callar. Número 2, ¿cómo saber cuándo debes callar? Bueno, habrá que callar si hablar. La otra persona, con razón o sin razón, lo tomará como una provocación, porque tú no estás para ponerle leña al fuego, sino para tratar de apaciguarlo. Entonces, si la otra persona lo toma como una provocación, es tiempo de callar.
Número 3, ¿cómo saber cuándo debes callar? Bueno, habrá que callar si los oídos de tu interlocutor no están listos ni dispuestos a escuchar. Esa indisposición obviamente es un problema de actitud. Si la otra persona no tiene la actitud de resolver, de reconstruir, de restaurar, no está lista para escuchar y entonces vas a desperdiciar argumentos. Y número 4, ¿cómo saber cuándo debes callar? Habrá que callar si Dios te pide humillación o Dios te pide silencio. Cualquiera de estos dos, Dios te lo puede exigir, aunque tengas la razón. Humillarte delante de tu adversario porque no es bíblico hacerlo. Jesús lo hizo delante de sus acusadores. Y lo otro es guardar silencio. Que a veces el silencio puede, claro que puede, ser un elemento de sanidad, de reconstrucción de vidas y de reconciliación. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo saber cuándo callar? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.